Palabra de Dios. Capítulo 26 del libro de Éxodo. Todavía no. Ya. Bien. Vamos, mis hermanos, al capítulo 26 del libro de Éxodo. Yo le aviso cuando me va a poner el video. ¿Ya está el video preparado? ¿Verdad? Va. Ahí le aviso. Capítulo 26 del libro de Éxodo. Vamos a predicar bajo el tema las cortinas del tabernáculo. Voy a hablar acerca de las cortinas del tabernáculo. Capítulo 26 de Éxodo, versículo 1 al 14. Capítulo 26 de Éxodo, del 1 al 14. ¿Estamos listos? ¿Los de arriba? Celulares apagados. Todo obstáculo, ahorita nada. Vamos a la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Bien. Capítulo 26 del libro de Éxodo. Dije, vamos a hablar acerca de las cortinas del tabernáculo. Voy a leer 14 versículos. Bienvenida la hermana. Me alegro que está la hermana aquí con nosotros. Ahí a la par de hermano Elmer. Bienvenida hermana. Gloria a Dios. Bienvenida hermana. Gloria a Jesús. Roxana, hermana Roxana. Gloria a Dios. Qué bueno. Leemos la Biblia. Dice la palabra. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra, para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrá las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Amén. Nos quedamos allí. Ahora vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande en poder, en amor y en misericordia. Gracias, Señor,
porque una vez más me concedes pararme acá en este púlpito y ser el instrumento que vas a usar. Usa mi vida, mueve mis labios, controla mi mente, habla tú, mi Señor. Padre, solo permíteme ser instrumento en tus benditas manos. Habla tú, mi Señor. Prepara el corazón de mis hermanos, la mente de ellos. Prepara, oh Dios, el corazón y la mente de aquellas personas que van a ver a través de las redes sociales. Oh, mi Dios, que esta palabra edifique, que esta palabra construya, que esta palabra consuele, que esta palabra, oh Dios, exhorte, que esta palabra lleve bendición, que cumpla el propósito para lo que será predicada. Ministranos, Señor, y en el nombre de Jesús ato todo estorbo, reprendo todo estorbo maligno y proclamo bendiciones para gloria y alabanza del Dios de los cielos. Amén. Bien, tomen asiento por favor y mantengan la Biblia abierta en el capítulo 26 del libro de Éxodo. Oiga bien, hemos venido hablando de los muebles que tenía el tabernáculo. Hemos hablado del arca, de la mesa de los panes de la proposición. Hemos hablado del candelabro y ahora vamos a hablar de cómo estaba construido el tabernáculo, la tienda de campaña. Y para hablar más directamente, solo vamos a hablar ahora de las cortinas. En otra oportunidad vamos a hablar del resto. Ahora solo vamos a hablar de las cortinas. Oiga bien, primero el tabernáculo tenía que hacerse tal como Dios le mostró a Moisés. Dios le mostró a Moisés cómo debería de ser. Y de esa forma Moisés tenía que hacer el tabernáculo. La tienda estaba compuesta por partes. Es decir, la tienda era desmontable. Cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel cambiaba de lugar, o sea, la nube se alzaba y el pueblo tenía que caminar, y la nube luego se detenía, el pueblo tenía que acampar. Tenían que desmontar el tabernáculo, cargarlo y transportarlo. Y luego donde acampaban, volvía a armarlo. Si no me equivoco, oiga bien, porque admito que me puedo equivocar, el tabernáculo lo armaron y lo desarmaron aproximadamente unas 30 veces. Imagínese usted. En el libro de Números, capítulo 33, están todas las jornadas, o sea, todos los movimientos que hicieron de un lugar a otro. Y allí, hermanos, me cuesta sacar el número de jornadas, pero como que son como 40 o 41 veces. Pero note bien, las primeras jornadas todavía no había sido dado el tabernáculo. El tabernáculo fue dado que se hiciese en el monte Sinaí. Ahora, de ahí que mis hermanos, la tienda, el tabernáculo era desmontable y lo volvían a montar. Y ahí es donde estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la nube sobre el propiciatorio. Y el pueblo de Israel acampaba alrededor del tabernáculo. Allá tenemos la figura.
3 tribus al oriente, 3 tribus al occidente, 3 tribus al norte y 3 tribus al sur. Y el tabernáculo en medio, porque Dios habita en medio de su pueblo. Yo quiero que usted eche a andar la imaginación. 600,000 personas que salieron de Egipto, sin contar las mujeres y los niños y los ancianos. Yo siempre digo 2 millones. 2 millones. ¿Cuánto de terreno podría ocupar las tiendas de 2 millones de personas? Se cree que por lo menos se necesitaban 100,000 millas, que diga 100 millas cuadradas, 129 kilómetros cuadrados. Y en medio, la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Sobre el propiciatorio estaba la Shekinah o la nube. Dios habitando en medio de su pueblo. Pero yo quiero que usted lleve en mente lo siguiente. Es cierto que el tabernáculo es tipo de Jesús, pero también es tipo de la iglesia. Así como Dios estaba presente en el tabernáculo, ahora, ¿a dónde mora el Espíritu de Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? Allá, hermano, era en el tabernáculo, sobre el propiciatorio estaba la nube. ¿Y ahora dónde está el Espíritu Santo? La Biblia dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. De ahí que ese tabernáculo, sí, tipo de Cristo, pero también es tipo de la iglesia. Yo quiero que a través, hermano, de esto que estamos predicando, usted lleve en mente a Cristo, pero también lleve en mente también la iglesia. Porque el tabernáculo es tipo de Cristo. Y yo quiero decirle algo, quiero hablar algo también de esto. Cristo mora en los corazones de los redimidos, de los hombres y mujeres de Dios, lavados con su sangre preciosa, transformados, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Ahí mora el Espíritu de Dios. Pablo dijo eso, que la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios habita en su corazón. Dios habita en su corazón. Dios habita en su corazón. Ahí está Dios. Si de veras es hijo de Dios. Por eso yo quiero decirle, hermano, usted tiene que pensar, si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted tiene que pensar que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, sino en el corazón de la iglesia. Ahí vive Dios. Ahora, pero yo quiero aprovechar de decirle esto. Hacer grandes templos es correcto, está bueno. Hacer templos muy bonitos es correcto, muy bueno. Se hizo el templo de Salomón, de gran valor, una maravilla. Pero hermanos, tenemos que interesarnos por cada uno de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Se goza? ¿Se goza?
Usted diga, está bien tener el templo, la casa de Dios pintadita, bonita, adornadita. Lo que dice Manfredo, quiere verlo mejor. Está bien. Pero también tenemos que adornar nuestro corazón. ¿Se goza? Tenemos que adornar nuestro corazón porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. No vayamos a caer, hermano, en los religiosos o en los religiosos o en las religiones. No vayamos a caer en ese error que construyen grandes edificios de millones de millones. Hace poco se quemó una. Ya están diciendo la gran cantidad de millones de dólares que hay que gastar para reconstruirla. Pero muchos se interesan en reconstruir esos grandes templos, pero de su corazón lo tienen sucio. Cuando nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, nuestra vida, nuestro cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu de Dios. Pueden dar un aplauso a Cristo, hermano. Alabe el nombre glorioso del Señor. Ahora, el arca, o sea, el tabernáculo, siempre anduvo de un lugar a otro, hasta que se construyó el templo de Salomón. Ahora, yo quiero decirle a usted, oiga bien, si el tabernáculo es tipo también de la iglesia, y el tabernáculo no tenía morada fija, tampoco la iglesia lo tendrá. La morada de nosotros es hasta que lleguemos al reino de los cielos. ¿Se gozan por eso, hermano? Dele aplauso a Jesucristo. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Usted tiene que estar consciente que su morada no está aquí. La iglesia de Cristo es peregrina aquí en la tierra, pero que pronto vamos a llegar al reino de los cielos. Pronto vamos a llegar al lugar fijo. Eso sí, téngalo por seguro. Pronto llegaremos a ese lugar precioso que Dios, hermano, ha ido a preparar para la iglesia. Eso sí, gloria a Dios por eso. Ahora, veamos lo que dice el texto bíblico. Ahora, dije esto porque yo quiero que usted me entienda que este tabernáculo lo armaban, lo desarmaban, lo transportaban y lo andaban donde la nube se establecía. Veamos las cortinas. Oiga bien, estas cortinas eran el techo del tabernáculo y llevaba 4 cubiertas. 4 cubiertas. La primera, según el versículo 1, 26:1 de Éxodo, dice, mis hermanos, que esta cubierta, hermano, era de lino. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. O sea, la primera cubierta era de lino torcido, de color azul, púrpura y carmesí. La segunda cubierta está en el versículo 7. Allí dice, mis hermanos, que la segunda cubierta era de pelo de cabra. La tercera cubierta era de pieles de carnero teñida de rojo, versículo 14.
Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Y la cuarta cubierta era de pieles de tejones. Siempre en el versículo 14. Tenía 4 cubiertas. La primera de lino, la segunda de pelo de cabra, naturalmente que estaba tejido. La tercera, que diga, la primera de lino torcido, la segunda era de pelo de cabra, la tercera era de pieles de carnero y la cuarta era pieles de tejones. Ahora bien, vamos a presentar un video para que usted tenga mayor idea. Pero oiga bien, yo quiero que se fije en la primera, fíjese en los colores, fíjese en las, ¿cómo se llama? Fíjese bien en las lazadas y fíjese cómo iban los corchetes de agarrados. Fíjese en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Vamos a ver el video porque de esta manera lo vamos a entender mejor. Pero póngale atención a la primera cubierta, a la segunda cubierta, a la tercera cubierta y luego la cuarta cubierta. Pero yo quiero que se fije en los colores de la primera cubierta, cómo iban las lazadas y cómo iban los corchetes, cómo iba todo bien arreglado. Vamos a ver. Póngale atención. No se oye nada. No se oye la voz. Aquí vemos la primera cubierta. Ahí vemos los querubines. Los querubines iban, ¿cómo se llama? Como bordados y incrustados. Iban los querubines en la primera cubierta. Lo que estamos viendo aquí es la primera cubierta. Pero yo quiero, este video no dura mucho, como 2 minutos nomás. Vamos a ver los técnicos aquí. Esta es la primera cubierta. Quizás debimos de haberlo experimentado antes. Ahí vamos. Póngale atención. Bordadas en ellas. Cada cortina debe tener 12,5 metros de largo por 1,80 m de ancho. Todas las 10 cortinas deben tener la misma medida. Une 5 de estas cortinas y forma un juego. Luego, une las otras 5 cortinas y forma un segundo juego. Haz lazadas de cordón azul en la orilla de la última cortina de cada juego.
Las 50 lazadas a la orilla de un juego deben ser idénticas a las 50 lazadas a la orilla del segundo. Luego, haz 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás los dos juegos de cortinas, conformando así el tabernáculo. Haz cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada una será de 13 metros 30 de largo por 1 metro 80 de ancho. Estas 11 cortinas deben tener exactamente la misma medida. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Coloca 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, en cada juego, y sujétalas con 50 corchetes de bronce. De esta manera, los dos juegos formarán una sola cubierta. Una mitad adicional de la cortina de esta cubierta del techo colgará a espaldas del tabernáculo, y la cubierta colgará unos 45 centímetros adicionales en cada lado. Encima de estas cubiertas coloca una capa de pieles de carneros teñidas de rojo, y encima de estas una capa de pieles de tejones. Esto completará la cubierta del techo. Va. Ahora, hermanos, vamos a la Biblia. Dejemos eso ya. Si fijaron ustedes, primero iba la cortina de varios colores. Color azul, púrpura y carmesí. Va. Oiga lo que dice la Biblia. Voy a leer en el capítulo 26, voy a leer 6 versículos. Dice la Biblia: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Ahora, tenía que ser la primera cortina, tenía que ser de lo más valioso. Era de lino torcido. Los colores eran colores muy vistosos y agradables a los ojos. Y tenían allí querubines bordados o incrustados. Según el versículo 2, la longitud de una cortina, de esta cortina, era de 28 codos. O sea, 12 metros con 12.8 metros de largo, de ancho 4 codos, 1.83 metros. Según el versículo 3, dice la Biblia que todas las cortinas estaban unidas unas con las otras en grupos de 5. Según el versículo 4, 5 y 6, dice que para unirla, los bordes llevaban unas lazadas, y para unir las lazadas tenían unos corchetes, y toda la cortina tendría que cubrir los 13.50 metros de largo y 4.50 metros de ancho. Tenía que cubrir toda la estructura. Ahora bien, si el tabernáculo representa a Cristo o es tipo de Jesús, dije al principio, también es tipo de la iglesia. Pues nosotros, la iglesia de Cristo, somos vistos en Cristo Jesús. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 6 que nosotros somos en Él amado. Ahora, así como las cortinas estaban bien unidas entre sí, así también debemos de estar nosotros los cristianos. ¿Se goza? ¿Se goza? Los cristianos debemos de estar bien unidos. Bien unidos.
Yo estaba pensando algo, al menos la iglesia, cada iglesia local, al menos cada iglesia local debemos de estar bien unidos nosotros, así como las cortinas tenían las salas y estaban los corchetes. ¿Y quién iba a destrabar eso? Nadie. ¿Qué ventarrón iba a destruir eso? Nadie. Estaban bien entrelazadas y bien unidas. Así debe de estar la iglesia de Jesucristo. El diablo trata la manera de desunirnos. El diablo trata la manera de romper la relación entre los hermanos. El diablo hace ese trabajo. Oiga, iglesia del Señor, el pueblo de Dios tiene que tener sabiduría, tiene que tener conocimiento cuando el diablo está tratando la manera de desunir la iglesia. Cuando el diablo está tratando de separar los miembros de la iglesia. Y lo más común, las críticas, lo que dice fulano, lo que dice sutano. Hermano, eso destrúyalo. Y hermano, si el diablo también trata la manera de usar a alguno de ustedes para desunir el cuerpo de Cristo, repréndalo, no le haga los mandados al diablo. No. La iglesia de Jesús tiene que estar bien unida. Por favor, las pláticas entre los hermanos, las actuaciones que tenemos nosotros los cristianos, tienen que ser para unirnos. Trabaje de corchetes y de lazadas. Aleluya. Hagamos el trabajo de los corchetes y las lazadas para permanecer unidos. El diablo sabe que en la unidad hay la fuerza. El diablo sabe que en la unidad hay fuerza. Aún la familia, el diablo trata de desunirla. El diablo trata de separarla. No lo permita. Reprenda al diablo. ¿Qué es eso que no me hablo con fulano? Que no me hablo con mi hijo. Que no me hablo con mi suegra. Que no me hablo con mi nuera. Al diablo todo eso. Jamás, todo eso hay que echarlo afuera. Que no me llevo bien con la hermana fulana, que no me llevo bien con el hermano fulano, que se miran esas indiferencias. Al diablo con todo eso. Reprendamos toda esa obra maligna. La iglesia tiene que estar bien unida. Yo me fijo que la familia, cuando alguien se muere, ahí están todos. ¿Por qué no se reúnen en otras oportunidades? Cuando se murió alguien, ¿para qué? Bueno, está bueno, no digo que no está bueno, pero hermano, antes debemos de estar unidos. La iglesia del Señor, cuando hay, hermano, terremoto, ahí estamos todos como que somos una sola avisperito ahí, como que somos un solo panalito, orando, buscando de Dios. Antes debemos de hacerlo. Vuelvo a decir, hermanos, óigame por favor. Hasta que ellos usan el eslogan, el pueblo unido jamás será vencido. Si el mundo usa esos eslogans, ¿por qué la iglesia? Jesús oró por eso. Que la iglesia fuéramos uno. Vuelvo a decir, al menos la iglesia, ¿qué? La iglesia local debemos de ser unidos. Por favor, nunca haga comentarios que desunan. Nunca haga pláticas que desunan. Nunca hagamos actuaciones que desunan. Todo lo que debemos de hacer es obrar para que la iglesia permanezca unida. ¿Se gozan por eso? Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre de Jesús. Además, hermano, la iglesia debe tener las características de Cristo. Eso que es lino fino, azul, color de cielo, púrpura, carmesí. Hermano, esas son las características que la iglesia también debe de tener, porque nosotros somos en Cristo Jesús. Nosotros debemos de reflejar el cielo. Nosotros debemos de reflejar la paz, la santidad.
Debemos de reflejar, hermano, que somos lavados con la sangre de Jesús. ¿Se goza? Dele aplauso a Cristo, mi hermano. Alabe el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La segunda cortina, versículo 7 al 13. Oiga bien. Esta dice la Biblia que sería de pelo de cabra. Y serían 11. Dice el versículo 7, cubiertas unidas, hermano. ¿Qué le puedo decir? Según el versículo 8, estas eran más grandes. Serían de 30 codos de largo y 4 de ancho. Según el versículo 9, estarían unidas 5 cortinas y 6 cortinas. Y las cortinas eran sobradas de la parte de enfrente. Ahora, dice la Biblia, según el versículo 10 al 11, que siempre estaban unidas por lazadas y corchetes. Y mis hermanos, y eran sobradas a los dos lados. La primera cortina bajaba así, la otra ya iba aquí. La otra ya sobraba. La primera cubría todo lo que son las paredes que son de tabla. Un día vamos a ver las tablas forradas de oro. Cubría las tablas. La otra no, la otra ya sobraba. Era sobrada. Ahora, oiga bien. Esta cortina era para proteger el tabernáculo de toda mancha exterior. Todavía en el Medio Oriente hilan el pelo de cabra y hacen tipo lonas, tiendas. Las impermeabilizan y las ocupan para cubrir la tienda. Dije, esta cortina era para proteger el tabernáculo de toda mancha del exterior. Cristo nunca se contaminó con el pecado. Él fue inmaculado. En él no se halló pecado. Hasta la mujer de Herodes, ¿qué dijo? Mira, le dijo, yo he sufrido mucho, le dijo. Y no te metas con ese justo, le dijo. Hasta ella lo reconoció. Ahora, así como Jesús, hermano, también la iglesia tiene que protegerse del mundo o de la mancha exterior. El cristiano tiene que estar alejado del mundo. El cristiano tiene que protegerse de toda mancha maligna del mundo. No se olvide lo que dice la Biblia, que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y hermano, oiga lo que le voy a decir. Mire quiénes así hicieron esas cortinas. Éxodo 35, versículo 22. Éxodo 35, versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Permítame, tengo mal el versículo. Lo que busco es el versículo donde las mujeres hilaron. Aquí está el 26. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabras. 35, 26. Bien,
tal vez también desde el 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Óigame, la idea es esta. Esa cubierta era para aislar el tabernáculo de toda mancha del exterior. Y dije, ¿quiénes hilaron esas cortinas? Lo hicieron las mujeres. Lo mismo nosotros, la iglesia de Jesús, el que es templo y morada del Espíritu Santo, tiene que estar aislado totalmente del mundo mundano y pecaminoso que a nosotros nos rodea. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no debemos de hacerlo del mundo. Es cierto que estamos en esta tierra, pero no debemos de hacer las prácticas de aquellos que todavía no son templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia del Señor tiene que guardarse del pecado del mundo. Hermano, por favor, si usted ve cosas en gente que no es cristiano, no lo imite. Si usted ve cosas en gente que no es cristiano, si oye cosas de ellos, no lo imite. La iglesia tiene que estar separada totalmente del pecado, de la maldad y del estilo de vida mundano. Totalmente separado. Una de las cosas que nosotros debemos de preguntarnos es: ¿realmente estoy separado del mundo? La iglesia, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa los llamados afuera. De allá del mundo a la iglesia del Señor. ¿Estamos en el mundo? Sí, pero sin contaminación del mundo. Y yo dije, hermanos, o la Biblia dice que esa cortina la hilaron las mujeres. ¿Qué quiere decir? Cada persona, cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que tejer su propia cortina para aislarse del mundo. Alaban a Dios, glorifican a Dios. Alabe al Señor. Usted, yo, tengo que fabricar mi propia cortina. En eso no me meto. En eso no participo. De eso no hablo. Eso no me lo pongo. Eso no lo practico. Eso no lo oigo. Eso no me conviene verlo. Pero eso, quien tiene que fabricar esa cortina es usted, la suya. Cada quien de nosotros tenemos que ver todo eso, mantenernos alejados del mundo pecaminoso. Pero hermano, perdone, pero hay hermanos que solo para allá afuera jalan. Para allá afuera jalan. Que esto me gusta, que esto está bonito, pero es mundano. ¿Por qué? Que así me veo mejor. ¿Qué? No se ve bien. Pregúntele a Cristo. ¿Cómo lo ve? ¿O cómo la ve? Pregúntele. Principalmente en las modas. Las modas no tienen que ver con nosotros. Nosotros estamos en esta tierra, pero no somos de aquí.
Nosotros somos pueblo de Dios y nuestra morada es el reino de los cielos. La separación total del mundo, de las manchas, del pecado, de este mundo mundano. Piense, mi hermano, la ropa que está usando mi hermana, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Bótela, hombre, quémela, ahí le voy a regalar una caja de fósforo para que la vaya a quemar. Dios le va a dar otra. No le tenga lástima. Todas aquellas prácticas que no están bien. El tabernáculo tenía que estar bien protegido. Bien protegido. Aislado totalmente de toda mancha que le pudiera venir del mundo. Primera cubierta, segunda cubierta, vamos a la tercera. Versículo 14. Versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñidas de rojo. Esta cubierta era de pieles de carnero. Oiga lo que le voy a decir. Hoy en la mañana estuvimos viendo eso. ¿Para qué eran los carneros? Se ocupaban para la consagración. Se ocupaban para la expiación. Para limpiar pecados. Ocupaban los carneros para hacer expiación, para consagración. Éxodo 29, 19. Oiga lo que dice la Biblia. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Los carneros eran para consagración, y ahí vemos, hermano, en lo que leí del 19 en adelante, había que consagrar el oído, el lóbulo del oído, los dedos pulgares de las manos y los dedos pulgares de los pies. Consagración, consagración. O sea, de manera que el tabernáculo era totalmente consagrado para Dios. Y si el tabernáculo es tipo de Cristo, Cristo es consagrado o se consagró totalmente para Dios. Cristo se consagró como ofrenda a Dios por nuestros pecados. Note que esa cubierta estaba teñida de rojo, símbolo o tipo de la sangre de Cristo. Ahora, si el tabernáculo era donde moraba la presencia de Dios y estaba consagrado para Dios, y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, también, hermanos, nuestro cuerpo tiene que estar consagrado o dedicado para Dios, porque en nosotros es donde mora la presencia del Espíritu Santo. Se gozan por eso, hermano. ¡Alaba a Dios! En otras palabras, cuando nosotros aceptamos a Jesús, renunciamos al pecado, morimos al pecado y nos dedicamos o nos consagramos para Dios. Consagrados para Dios. 3 cubiertas. La primera de lino torcido. La segunda, ¿de qué era?
de pelo de cabras. La tercera, de pieles de carnero. Pieles de carnero. Estaba totalmente cubierta, cubierta y cubierta. Veamos la cuarta, ahí siempre en el versículo 14. Y una cubierta de pieles de tejones encima. Ahora, esta era de pieles de tejones. No se sabe exactamente acerca de este animal. Posiblemente era un animal marino. Y era una piel de lujo. Ezequiel 16:10 enseña que era una piel de lujo, muy fina y muy